¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Hola, Verónica y Federico. Hemos llegado hasta la central de monitoreo de Magdalena y estamos acompañados del alcalde del distrito, Francis Allison, quien precisamente nos va a dar cuenta de la captura de dos delincuentes quienes se hacían pasar como falsos trabajadores de Sedapal e ingresaron a la vivienda de dos adultos mayores y les robaron sus pertenencias, dinero en efectivo, aproximadamente el valor de $2.000. ¿Y cómo es que logra ingresar a esta vivienda? Con el falso cuento de que había un desperfecto, una fuga de agua y que los habían citado para que ellos ingresen y realicen, entre comillas, como se dice, este trabajo. Alcalde, hola, bienvenido a América Noticias. ¿Cómo es que se logra la captura de esas dos personas? Federico, Verónica, muy buenos días. ¿Cómo Efectivamente, aquí vemos, vamos a ver la importancia de tener una central de videovigilancia debidamente equipada y con personal preparado, capacitado. Llegan a Magdalena el día miércoles 3 sujetos, no hacen ningún acto sospechoso, se bajan, tocan del carro en el que llegan y tocan la puerta de una casa de adultos mayores. Él 88 años y ella 66 años, su señora esposa. Y le dicen que hay una fuga de agua en el interior del inmueble que debe ser revisada y reparada para evitar un altísimo monto, obviamente, de la facturación de agua de fin de mes. Nuestros vecinos les abren la puerta y cuando están adentro, fingiendo que revisan y buscan esa tubería, uno de ellos se separa y se va a las habitaciones y se roba el dinero, hurta el dinero de nuestros vecinos, lo que es sumamente grave, porque evidentemente a cierta edad el ser humano va perdiendo su capacidad de ahorro, o sea, ya no estamos produciendo, sino más bien consumiendo lo que hemos ahorrado con mucho esfuerzo a lo largo de toda la vida. Los adultos mayores creen estas personas porque estaban con los equipos de trabajo, inclusive hasta con credencial, compañeros. Así es, ellos llegan con chaleco y fotocheck, evidentemente el fotocheck falsificado, y los chalecos sabemos que lamentablemente los venden en muchos lugares de Lima, que es algo que debemos prohibir. Bueno, los señores vecinos de Magdalena se dan cuenta de que algo sospechoso había habido en la actitud de estos supuestos trabajadores de Sedapal. Luego de que se van, revisan su casa y se dan cuenta que les habían hurtado su dinero que tenían ahorrado en un lugar, en un cajoncito de su dormitorio. Llaman al serenazgo, ya no estaban en Magdalena, pero con todo el sistema de videovigilancia buscamos las imágenes en las cuales estaba el vehículo. Y lo encontramos muchas, esto ya es la captura, pero encontramos muchas imágenes en las que vemos el carro, la placa e incluso los rostros de los maleantes. Porque Magdalena del Mar somos el único distrito de Perú que en todas las entradas tiene lo que llamamos cámaras bajas, videocámaras instaladas a mucho menos altura, justamente para captar bien la placa de los carros que entran y los rostros de quienes van como pilotos o copilotos. Mientras hacíamos el trámite y lo notificamos a la policía para que salga una orden de captura de ese carro a nivel nacional, grande fue la sorpresa cuando al día siguiente esos mismos maleantes ingresan a Magdalena. Creían pues que podían cometer ese delito nuevamente. Quizás en otro lugar puedan hacerlo, pero aquí no, porque evidentemente ya teníamos todo filmado, características del carro y de ellos físicas, como repito, y ya se había lanzado la alerta a todo Magdalena y el personal de serenazgo y de videovigilancia estaba atento. Apenas llegan, se levantan las alarmas, se implementa en plan cerco y los capturamos aquí, a 50 metros de donde estamos haciendo esa entrevista. Quería preguntarle eso, alcalde, buenos días. ¿En estudios? Sí, quería preguntarle cómo es que lo detectan, o sea, en qué... Buenos días, alcalde, ¿me escucha? Quería preguntarle... Perdón, Federico. Buenos días. Quería preguntarle cómo es que los detectan, en qué momento y con qué mecanismo logran detectar el ingreso de estos delincuentes al distrito. En la base de serenazgo tenemos un sistema de inteligencia que nos permite poner los vehículos que estamos buscando y adicionalmente todos los días, Federico, todo el personal del serenazgo es instruido, tanto los que están a pie, en moto, en carro, y los de videovigilancia es instruido sobre qué estamos buscando. No solamente en ese caso, ese carro que había delinquido aquí un día antes y que volvió,
a intentar delinquir creyendo que podía hacerlo nuevamente, sino que adicionalmente, Federico, les cuento lo siguiente. Los municipios estamos intercambiando información de quién robó, en qué carro. Entonces, todos los días tenemos información que repartimos a todo el serenazgo sobre características de vehículos que han delinquido en otros distritos. Y también quiero contarles que repartimos la información que ustedes, la prensa, comunican. Una Volkswagen Tiguan robó en tal distrito con esta modalidad. Ese video es repartido todos los días, o sea, lo que ustedes también informan como periodistas, es repartido entre todo el serenazgo. Entonces, todos los días tenemos listas de vehículos y de personas que buscamos aquí dentro de Magdalena del Mar como serenazgo. Y así fue como se dio esa captura. Al día siguiente apenas ingresaron nuevamente. Y esta modalidad de entrar a, por supuestos, servicios de agua potable o electricidad o lo que fuera, ¿está muy extendida? ¿Se ha detectado muchas veces en Magdalena? ¿Qué información nos puede dar para recomendar a la gente? En Magdalena no tenemos ningún otro caso. En Magdalena no hemos visto ningún otro caso, pero sí he visto por los medios de comunicación que se ha hecho muchísimo en otros lugares de Lima y de otras zonas urbanas, obviamente, del Perú. También contarles algo que es muy importante. El año pasado, en un operativo, la policía intervino aquí en Magdalena, en un operativo conjunto, a un vehículo de una empresa que ponía internet. Esa empresa sí había sido subcontratada por una empresa que ponía internet. Bueno, el chofer tenía orden de captura por robo agravado. Entonces vemos cómo empresas serias subcontratan la labor de instalar pues los cables, el internet, la telefonía, en fin, en domicilio sin verificar a quienes están subcontratando. Ve solamente a la empresa, pero no al personal que manda a esta empresa. Gravísimo. Entonces, el año pasado, repito, que sí estaba cumpliendo una función solicitada por un vecino, tenía orden de captura. Y lo detectamos simplemente en un operativo de control de identidad. Muy bien, importante esa tarea también y buena la advertencia, ¿no? Sobre todo para las empresas que subcontratan. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Que todo siga aumentando la seguridad. Gracias, Federico. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Y no queremos dejar de recordarle al público, Federico, que el personal de Sedapal puede hacer cualquier verificación y lo que fuere afuera. Porque lo que sucede con el agua y la luz dentro de nuestra vivienda no tiene nada que ver con Sedapal. De hecho, a la hora de hacer los reclamos y todo eso, Sedapal dice, tú tienes una fuga, mira tú cómo haces. Pero el funcionario de Sedapal no tiene por qué entrar a la casa de ninguna manera. Por eso el medidor está en la calle. En la parte externa. Así es.